Ok, empezamos. Hoy vamos a salirnos ya del tema de lo que es restricción, lo adecuado, causa y efecto, que quiero suponer que quedó cubierto. Que igual son temas que se van a repetir mucho en los cursos, en todo el curso de reencarnación, porque está ligado obviamente a todo lo que es el Tikkun y lo que es el alma, lo vamos a volver a ver. Pero hoy me voy a un tema muy, muy importante, y que es el alma judía. Es entender realmente cuál es la esencia del alma judía. Mucho se habla de que si el judío es el pueblo escogido, si los judíos somos el pueblo escogido, o somos iguales que todos, o somos distintos, y hay toda esta parte que a lo mejor no sabe bien. Yo quiero tratar de aclarar el tema. Y la primera pregunta es, ¿qué es un judío? ¿Sí? Y realmente no digo quién es, porque lo que dice Isaac Luria es, no sabemos quién es un judío. Porque sabemos que hay una regla, ¿no? Hijo de mamá judía, judío, porque la mamá es la que da esta parte de lo que se llama Or-Primi, la parte interna del ser, y es la que la mamá da la identidad del judaísmo al bebé. Pero entonces, si en ese tenor, si en nuestra cadena, si nos vamos a nuestro árbol genealógico, pues no sabemos, ¿verdad? Si por ahí hay una rotura, pues ya no seríamos judíos, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué me dices así? Porque después de los romanos es que es hijo de madre judía. Sí, es cierto. Anterior era hijo de padre. Sí, bueno, pero entendemos que Isaac Luria habla claramente de que en esta época es hijo de madre judía. Sí tiene razón, anteriormente era de otra forma, pero la energía hoy sabemos que es así. De hecho, siempre fue así, porque en el Zohar está estipulado que es que la madre es la que da la identidad. El hecho de que no se haya puesto de esa forma es que a lo mejor no estaban revelados los secretos, pero siempre realmente debió haber sido la madre la que da la identidad judía, ¿sí? Pero bueno, finalmente, sea de una u otra forma, igual cualquiera de nosotros no puede saber exactamente qué ha pasado con su árbol genealógico, ¿no? Y en el momento puede haber una rotura, ¿sí? Pero entonces, la pregunta es esta: ¿qué nos motiva a todos nosotros perseguir el conocimiento que viene del judaísmo? ¿Qué nos motiva? Entonces, lo que dicen los grandes sabios, si tu alma está atraída por este conocimiento, mayormente eres judío. Y lo digo porque hay cantidad de gente. Ustedes van, por ejemplo, a la tienda de Jerusalén, que está ahora ya en Molière y en Homero, y no tienen idea de la cantidad de gente que no son judíos, buscando información, buscando respuestas, buscando libros. ¿Por qué hay tanta gente? El 90% de las personas que están comprando... Sí, son, otra vez, entre comillas, no judíos, vamos a entender. O sea, ¿qué pasa con esas personas? Por ejemplo, la gente que ve estas clases y otras más que tenemos en el web, o sea, es mucha gente que seguramente no son judíos, muchos sí, o muchos, se lo ponen de esta forma, muchos son almas judías que están en un cuerpo no judío. ¿Sí? Y ahorita vamos a entender esa parte. ¿Sí? El hecho de que una persona esté atraída a este conocimiento dice mucho. ¿Sí? Entonces, el hecho de que estemos aquí estudiando Kabbalah, y que es un tema que nos atrae, de alguna manera nos da como el certificado de que sí somos judíos. ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten judíos o no? ¿No? Entonces, aunque lo que dice, ¿cómo dijiste? Pues claro. Pues claro. ¿Sí? Aunque lo que dicen nuestros sabios es que únicamente cuando terminemos nuestros... Pásale. Entonces, lo que dicen nuestros sabios es que solamente después de que acabemos nuestros días en esta tierra y lleguemos al mundo espiritual, es cuando Eliyahu Naví nos va a poder decir si son o no son. ¿Sí? Quiere decir, realmente nadie sabe, aunque de forma interna todos tenemos esta intuición que nos dice si somos o no. ¿Sí? Y aquellas personas que buscan este conocimiento y que no son judíos, seguramente tienen un alma judía. Y ahorita vamos a explicar esto, por qué sucede de esa forma. ¿Y existe lo contrario? Gente que nació judía. Lo vamos a explicar. ¿Sí? Nos dice el Zohar que hay 70 pueblos, cada uno tiene una misión distinta.
todos son importantes, así como en un rompecabezas todas las piezas son importantes, ¿sí? Todas las piezas, ¿sí?, de este mundo que compone la etnia de este mundo, todas son importantes. Cada una viene con una misión distinta, ¿sí? Y no por eso quiere decir que una sea más o menos que otra. 70 pueblos del mundo o 70 pueblos de Yeudis. No. Hay 70 divisiones de la etnia mundial que nos dice el Zohar que existen. ¿Ok? Bueno, y esa es otra pregunta. ¿Un musulmán que comienza a ir a la sinagoga ya lo convierte en judío? No, ¿verdad? ¿Sí? Y entendemos que hay un proceso. ¿Sí? Sobre todo para ser judío se requiere de un proceso, no es algo fácil, ¿sí? Si alguien conoce a alguna persona que haya hecho la conversión, ¿sí?, se darán cuenta que el proceso está lleno de obstáculos y no es una cuestión fácil. Vamos a entender hoy por qué, ¿sí? Ahora, un judío que de repente quiere convertirse al cristianismo, ¿ya lo hace cristiano? Y esto es una pregunta interesante. Sí. Un judío que decide ya no ser judío en esta vida y empieza a ir a una iglesia, ¿deja de ser judío o no? No deja de ser judío. Vamos a entender que no, porque el alma judía tiene esta energía, ¿sí? Posiblemente esta persona que en esta vida decide ya no ser judío, reencarne en no judío. Y yo te lo voy a explicar. Eso sí podría ser, ¿sí? Pero ahorita vamos a acabar de ver el cuadro. ¿Ok? ¿Cuál es el común denominador de la raza humana? ¿Se acuerdan que dijimos que todos los reinos tienen una energía distinta? ¿Sí? Primero el reino mineral, que tiene el deseo mínimo para existir. Luego el reino vegetal, que tiene más deseo porque ya se alimentan de alguna forma. Luego el reino animal, el vegetal. Luego el animal ya tiene sexo, ya abarca su territorio, tienen actividades mucho más elaboradas, tiene más deseo. Y el reino que más deseo tiene es el reino humano. ¿Sí? Por obvias razones, eso queda claro. Ahora, dentro de la raza humana, ¿sí?, que es el mayor deseo de recibir de todos los reinos, de todas las razas, ¿cuál es el que mayor deseo de recibir tiene? Pues el Yehudi. El judío. Claro. ¿Sí? La respuesta sí es esa. O sea, ¿qué nos diferencia de los demás pueblos? Es el deseo de recibir. Y esto es un arma de doble filo. O sea, en realidad, el hecho de pensar que por esto el judío es mejor o no es mejor, no tiene nada que ver. O sea, porque finalmente tiene que ver únicamente en qué forma yo utilizo ese gran deseo de recibir. Porque si ese gran deseo de recibir lo utilizo para revelar luz, voy a revelar mucha luz. Pero si ese gran deseo de recibir lo utilizo para todo lo contrario, entonces voy a crear un gran caos en el mundo. Entonces, de alguna manera, el pueblo judío adquiere una gran responsabilidad con respecto a su energía. ¿Sí? Ahora fíjense esto que es curioso. Cuando leemos la cara, el deseo se refleja en la nariz. Entre más nariz hay más deseo. ¿Sí? Eso no quiere decir que de alguna manera sea luminoso o no luminosa la persona. Pero entre más nariz hay, el deseo se ve en el tamaño de la nariz. Y hay muchas cosas que se ven en la nariz. ¿Sí? Si está de forma de bola, o si está de forma de pico, o si está muy ancha, o si está muy delgada. Y ahí se leen otras cosas que tienen que ver con el deseo. ¿Cómo? Por ejemplo, o sea, me da curiosidad, ¿qué puedes leer? No, bueno, se puede ver si una persona se preocupa mucho por su sustento, se puede ver si una persona no sabe asociarse con otras y su ticún es hacer grupo, se puede ver cómo gasta el dinero, se puede ver si es codo o no es codo, ese tipo de cosas porque está en el deseo. Todo eso se ve en la nariz. De pura lectura de nariz podríamos ser una lectura completa. ¿Sí? Para el que sabe leer bien, la nariz tiene muchísima información, pero toda la información de la nariz tiene que ver con el deseo. ¿Sí? Y bueno, sabemos que el judío se caracteriza físicamente por una nariz grande, entonces no es, otra vez, es una causalidad. La nariz es una causa que sucede en un cuerpo físico por el gran deseo que tiene el judío. Ok. Ahora, y esto a lo mejor es muy general, pero hay personas que desde que nacen no aspiran, y esto no está mal, no es un juicio lo que voy a hacer aquí, ¿sí? No estoy juzgando, pero hay personas desde que nacen
buscan ser abogados o buscan ser médicos, etcétera. Y hay personas que desde que nacen, pues buscan un buen empleo y se acabó. ¿Sí? Y otra vez esto no tiene nada de malo, pero tiene que ver con el deseo de la gente, con el deseo de tener, el deseo de jalar, el deseo de obtener. Y entendemos que si no recibo, o entre menos recibo, menos puedo compartir. Ahora, en Latinoamérica, precisamente, tenemos este gran problema de la culpa de tener. ¿Sí? Porque hay ciertas corrientes espirituales que de alguna manera califican la abundancia como malo. Y eso ha sido terrible. Porque lo único que hace eso es minimiza el deseo. El tener culpa de tener, el pensar que el tener provoca una separación de la luz, que es como se llega a manejar, crea esto, ¿sí? Crea pobreza. Entonces es muy importante entender que la abundancia no está peleada con la espiritualidad. La abundancia no está peleada con la luz. Por la misma energía, ¿no? Bueno, es una energía, el dinero es una energía, hay que saber cómo manejarla, pero el decir tener es como estar separado de la luz del Creador, ¿sí? En el judaísmo entendemos que no es de esa manera. Sin embargo, en la religión que de alguna manera domina Latinoamérica, hay este sentimiento de que nacen en pecado. Sí. Y es culpa, es malo tener abundancia. ¿Sí? De alguna manera así se ha manejado en esa corriente. Y esto es contrario a lo que es el judaísmo y la Kabbalah. Entonces vemos este tipo de manifestación de pobreza, ¿no? Muchas veces, porque la gente reprime su deseo. Claro, o sea, hay un tema importante con la parte de la abundancia. Sí. ¿Ok? Ahora, vemos Israel fundado en pantanos por mutilados y traumados de la Segunda Guerra Mundial. Es la realidad. Israel se forma por gente que tiene muchas limitaciones en sus inicios, ¿no? Sin recursos, con cantidad de problemas de donde veníamos, de las guerras, del holocausto, etcétera, etcétera. Y hoy, primer mundo, y somos líderes de tecnología. Vamos a entender un poquito por qué esto. ¿Sí? México tiene buen clima, litorales, petróleo, ganado, minería, tiene todo, ¿no? ¿Sí? Y seguimos siendo tercer mundo. ¿Por qué? Por eso. Y hay dos posibilidades. O no hay deseo de recibir, entonces no podemos de alguna manera manifestar todo lo que hay. O tenemos deseo de recibir, pero no hay conciencia de compartir, que básicamente es lo que pasa. ¿Sí? La conciencia es de servirse a sí mismo. ¿Sí? Un servidor público es exactamente eso, un servidor hacia el público. Y desgraciadamente los servidores que tenemos tienen un enorme deseo de recibir para sí mismos. Entonces no cumplen con la misión de ser servidores públicos. ¿Sí? Entonces, a mayor deseo de recibir, más recibimos obviamente, más luz revelamos, más podemos compartir, más revelación de luz para el mundo, o todo lo contrario. Y ese es el gran problema con la gente que tiene mayor deseo de recibir. Este deseo que no está bien controlado puede llegar a crear caos tremendo en el mundo. ¿Sí? Y nosotros, como muchos otros pueblos, todos tenemos responsabilidades en este mundo, pero el pueblo judío, este gran deseo de recibir, lo hace mayormente responsables, ¿sí? Con respecto a lo que pasa en todo el mundo. Y vamos a ahondar un poquito más en lo que es el pueblo judío. ¿Sí? Siendo la minoría que somos, ¿sí? Somos 2 al millar, 0.02. Somos 2 al millar, o sea, nada más pónganse eso en la cabeza. De cada 1000 personas, hay 2 judíos. ¿Cuántos otros etnias o razas o pueblos, como lo quieran llamar, tienen mucho más que eso y no aparecen en el Sí, las no aparecen en ningún lado, o sea, ni sabemos que existen? ¿Cómo es? O sea, de verdad, es algo que no tiene, racionalmente no tiene explicación. ¿Cómo es posible que el 2 al millar del mundo tenga tanto peso en lo que sucede en el mundo? ¿Se ha puesto a pensar en eso o no?
Yo creo que porque estamos siempre diseminados y no somos todos concentrados. Sí, pero al te revés, piensas de todo. te diluyes. No. Es al porque revés. al revés, Pero ¿cuántos? A sigues ver, conservando pero la Isa, identidad. ¿cuántos pueblos tienen esta cantidad o más? Que también viven en todos lados y no hay noticias de ellos, ni sabes que existen. O sea, realmente, yo entiendo que la gente quiera buscarle explicaciones racionales. Pero si alguien aquí es actuario, te diría, la probabilidad de que realmente suceda como sucede en el mundo es mínima. Que existamos, que tengamos este peso específico en el mundo. Y ahorita vamos a ver más datos. ¿Sí? De hecho, los judíos que cambian al mundo, que realmente son aquí puse algunos, pero hay muchísimos más. ¿Sí? Jesús, Marx, Einstein, Moisés y Freud. ¿Sí? Que aquí nos puse 5, que realmente cambian al mundo completamente. O sea, la relevancia de lo que el judío le ha dado al mundo en muchos aspectos, como lo vemos acá, no tiene nada que ver con la cantidad de judíos que somos. O sea, nada que ver. Ahorita vamos a ver todavía más datos. ¿Sí? Siendo población de 2 al millar otra vez aquí. El premio. Premios Nobel judíos. O sea, si somos 2 al millar, tendría que haber la misma proporción de premios Nobel. No puede haber más. O puede haber a lo mejor un poquito más. Pero cuando vemos que el 22% del total de los premios Nobel caen en manos de científicos o de gente judía en todos los rubros, es algo completamente fuera de un esquema normal. ¿Sí? O sea, para mí, esta es la prueba más importante, ¿sí? De entender que realmente el peso específico de nuestra energía está ahí manifestándose. ¿Sí? No importa la cantidad que seamos, tiene que ver con la energía que tenemos. Y entonces crea estos porcentajes completamente irracionales e ilógicos con respecto a la cantidad que somos. ¿Sí? ¿O también aquí tendrías algo que decir? No. Ah, bueno. No, ¿estás de acuerdo? O sea, pero creo que ha sido el instinto de supervivencia y de estar en Sí. todos lados alimenta esa... Sí, estoy de acuerdo contigo, pero ¿cuántos otros pueblos también tienen un instinto de sobrevivencia y que han sido perseguidos, ha habido holocaustos en otros lados? Y simplemente... Y nomás no aparecen, no sabes que existen. Ahora, si hablamos de los medios de publicidad, los medios de comunicación, ¿sí? 0.02 de la población mundial no deberíamos de aparecer en ningún periódico ni en ninguna noticia, porque no somos nada. No deberíamos de aparecer. Sin embargo, somos noticia de primera plana todos los días. ¿Por qué? O sea, sí es algo que tendríamos que preguntarnos, ¿no? O sea, ¿por qué tanta atención en lo que pasa con el pueblo judío? ¿Por qué tanta atención? Y es esta energía aumentada que tenemos con respecto al deseo. ¿Sí? Y yo no digo que todo sea luminoso lo que hacemos, para nada estoy diciendo eso. Estoy diciendo nada más que nuestra energía crea estos fenómenos. ¿Sí? Fíjense. Israel es líder en ciencia y tecnología. ¿Sí? ¿Cuántos habitantes hay en Israel? ¿12 millones? No, ¿sí? Menos, como 6. Perdón, claro, no, estoy diciendo una tontería. Son 6 millones 6 millones, si hay 6 mil millones de judíos en el mundo, hablamos de 6 millones, estamos hablando que 15 millones de judíos en el mundo. en el mundo 15, pero en Israel hay 6. 6, ¿Sí? claro. Estamos hablando de una fracción de lo que hay en el mundo. Ahora, vemos en Israel, por ejemplo, acuérdense que Israel es un desierto. ¿Sí? Es líder en ciencia y tecnología. Los institutos de ciencia están en el 3er lugar a nivel mundial. En Estados Unidos se registran más patentes israelíes que las de Rusia, China e India juntas. O sea, juntas. Okay. O sea, es un dato tremendo Es un dato tremendo. Israel es líder en patentes en el ramo de equipo médico. Mundial. Israel es el 3er lugar del mundo en producción de ensayos científicos per cápita, de los cuales la mayoría es en el ramo de células madres. ¿Sí?
Sistema de riego por goteo, que hoy todo el mundo lo usa. ¿Dónde aparece? En Israel. Droga para combatir la esclerosis múltiple, inventada en Israel. Tecnología chip Pentium y microprocesadores Centrium, Israel. El ICQ, que es el precursor del WhatsApp, se inventó en Israel. Esa está padre, me encanta. Las vacas israelíes producen más leche que ninguna vaca en el mundo. ¿Eso por qué? Porque hay una tecnología. Hay una forma de hacer las cosas. ¿Sí? Esto no deja de ser impresionante. ¿Sí? No deja de ser impresionante. ¿Y por qué es la tierra de la leche y la miel? Dijo. Bueno, precisamente porque desde que el Creador nos da a Israel y nos dice que es la tierra donde emana leche y miel, quiere decir que es una tierra que tiene una energía también muy especial. Y ahora hay que tratar de salvar a las abejas, ¿no? Sí, Ya. parte, ¿no? Sí, estoy vacilando, pero... Aún más, es el país con más aumento en el número de árboles y es un desierto. ¿Sí? Para los ecologistas, 90% de los hogares israelíes usan energía solar para calentar el agua, porcentaje más alto en el mundo. En Israel opera la planta desalinizadora más grande del mundo. Sabemos que en Israel se creó, Israel es un desierto. Inventaron la forma de tomar agua del mar, desalinizarla y hacerla potable. ¡Wow! ¿Sí? Ahora sí que ya hay agua ilimitada. ¿Sí? Primer país que tiene una red nacional para la circulación de autos eléctricos. El país con más inmigrantes, que ha recibido más inmigrantes, 350% ha subido su población. Sí, más, por si no... Israel ha captado la mayor cantidad de inversión de riesgo, venture capital en el mundo, unas 30 veces más que toda Europa. Israel tiene más compañías en el Nasdaq que cualquier otro país después de Estados Unidos. Israel tiene el tercer más alto indicador de mujeres emprendedoras en el mundo. En proporción, tiene el mayor número de empresas en el mundo y más startups. Seguramente ese libro lo han leído, ¿sí? Yo todo esto lo saqué de este libro. Si no lo han leído, es un libro que debemos de leer todos, ¿sí? Está en español, lo venden en Sammons. Y la verdad es muy, muy impresionante. ¿Cuántos judíos somos en México? 40 y tantos mil, 50 mil. Sí, más o menos lo que, No, lo que siempre hemos pensado que son. Sí, no, aunque no creas, el último censo de la comunidad, 35,000. O sea que, sí, me lo acaban de dar apenas el ¿De dato. cuál comunidad? La comunidad Maguen David hizo el censo de todas las comunidades. Bueno, seguramente todas las comunidades lo hicieron, no sé quién lo hizo, 35. pero nos dieron el dato, 35,000. ¿Sí? Pero si es María David, supongo que... No, lo hizo, es de todas las comunidades. El dato me lo dieron de todas las comunidades. Yo a los que no pertenecen a comunidades. No, que no somos tantos en Maguen David. No, pero es que cuando hacen censo de todos los judíos de Sí, México, sí. toman en cuenta gente que no pertenece a ninguna comunidad de las establecidas. A lo mejor... Que nada más están dados de alta, por ejemplo, en el deportivo o alguna cosa así, Ok. y no pertenecen. Y si es Magen David, yo supongo que esos los... Bueno, entonces vamos a ver que son 40,000, digo, no vale la pena, ¿no? O sea, Betel y Bet Israel están... a lo mejor no están, sí, posiblemente no están. Ahora, ¿cuántos? Si ustedes le preguntan a un taxista de Polanco, les va a decir, no, yo creo que son como 2 millones, ¿no? O cualquier persona de cualquier comercio de Tecamachalco o Bosques, van a decir, pero hagan la prueba, hagan la prueba, ¿sí? Y esto también tiene que ver con la energía que tenemos, o sea, porque sí es impresionante. Ok, desde que Moshe nos saca de Egipto, el comportamiento del judío en el desierto, si nos vamos a la historia, es de un deseo de recibir terrible, ¿no? O sea, a pesar de los milagros constantes que veíamos en el desierto, seguíamos quejándonos de por qué nos sacaron de Egipto. O sea, hasta ahí la tosudez del judío, ¿sí? Está implícita en la historia, ¿no? De cómo siempre queremos más y no nos llenamos con nada. Ahora, alma judía siempre reencarna en judío. Esto es muy importante, ¿sí? Alma judía siempre reencarna en judío. O sea, si nosotros somos judíos, todas nuestras vidas pasadas, que en promedio, ¿sí? Más o menos, andamos en 80 vidas, de 80 a 100 vidas. ¿Sí? Gente normal, más o menos, anda entre 80 y 100 vidas. O sea, desde el principio siempre fueron la misma cantidad de almas. Sí, que se han ido subdividiendo, lo vamos a ver eso en el curso de reencarnación.
Pero desde de origen, los judíos tenemos alma judía. ¿Y cómo se selecciona? O sea, ¿cómo se selecciona eso? Eso hay un proceso que lo vamos a ver también. No quiero meterme porque es complicado. Ok. ¿Sí? Pero desde el inicio de la creación, nosotros decidimos por la energía de alma judía. Y hemos reencarnado en judíos todo el tiempo. ¿Sí? Ahora, a menos de que por libre elección nos salimos del grupo. O sea, una persona que es judía de repente dice, yo no soporto este ambiente, no me gusta, y se va a practicar el budismo, y se olvida del judaísmo, el chance es de que reencarna afuera del círculo, digamos, del judaísmo, ¿sí? Y siempre tiene la oportunidad de regresar, ¿sí? A partir de una conversión. Tiene que ser a partir de un proceso que ya está establecido, ¿sí? Que es la conversión, porque cuando nos salimos del círculo, del circuito, del club, digamos, perdemos parte del deseo de recibir. Ese deseo de recibir se pierde. Cuando se hace la conversión, al final hay una mikve, que es la sumergión, se hace una sumergión, que es el final del proceso. En ese momento, lo que dicen los libros es que entra una alma adicional que trae el deseo de recibir para equipararlo con todo el pueblo judío, ¿sí? Entonces, si alguien se sale, puede volver a entrar. Pero igual que cualquier persona que nunca ha sido judía. Una persona que nunca ha sido judía nunca va a ser judío. Una persona que nació fuera de judío nunca va a ser Aunque judío. se convierta. No se convierten porque no tienen la menor intención de convertirse, porque no les llama la atención. Ahora, cuando yo dije al principio de la clase que hay muchas personas que van, por ejemplo, a esas tiendas que venden libros judíos, decía el rabino Ber, decía, es en México donde más almas judías hay en cuerpo no judío. Dice, hay cantidad, porque la Inquisición en México fue mucho más cruda y fuerte, ¿sí? Que el Holocausto y que la Inquisición en España. Aquí fue terrible la persecución, ¿sí? Y muchas almas optaron por salirse del judaísmo. ¿Y ¿sí? si se salieron de corazón o se salieron entre paréntesis? El que se salió de corazón, se salió de corazón. El que se salió por salvar su vida, se salió. El que clavó a otro, el que acusó a otro por salvar su vida, se sale automáticamente. Ya no puede regresar. O sea, no nada más es por libre elección. Si una persona hace un cortocircuito mayúsculo, se sale del grupo. Ya no puede reencarnar como judío a menos de que regrese a partir de una conversión. Ahora, la gente que entra por una conversión, para mantener el estatus de converso, no es tan fácil. Porque el estatus de converso se da a partir de seguir, cuando menos es Shabbat, Kashrut y Nidá. ¿Sí? Al 100%. Es una persona que hace la conversión y regresa al judaísmo y y no respeta Shabbat, se sale otra vez. O sea, tienen esta carga ritual como parte del proceso. Cosa que un judío, si no respeta Shabbat, sigue siendo judío. Pasan otras cosas. O sea, hay una situación que ya la veremos cuando veamos Shabbat. Pero no pasa nada, ¿no? O sea, no pasa nada en el aspecto de que seguimos siendo judíos aunque no respetemos nada. Pero el converso que regresa tiene como que este compromiso con la parte ritual, porque es lo que le mantiene su energía. Por la historia, sabemos que el converso, y lo dice también el Zohar, tiene mucho más mérito. Y son gente que revela mucha luz, porque ya hicieron este regreso. Por supuesto que son rabinos al 100% y son judíos al 100%, y vienen de vidas donde fueron judíos y por algún momento se salieron y ya regresaron. ¿Sí? Se considera gente muy elevada. ¿Ok? Bueno, alma no judía nunca reencarnará en judío. ¿Sí? Es parte de la regla. Esto no quiere decir que somos peores o mejores, no tiene nada que ver con eso. ¿Sí? Porque muchas veces, ahorita vamos a ver lo que es el pueblo escogido, que también hay ahí una gran confusión con respecto a lo que es el pueblo escogido, porque además hasta nos hace mucho ruido y mucho daño. ¿Sí? El pensar que somos el pueblo escogido de Dios y los demás ¿qué? O sea, ¿escogidos para qué o en qué aspecto? ¿Sí? Vamos a tratar de entenderlo hoy. Judío, un cuerpo no judío, muchas veces lo que yo había leído es que puede ser que somos judíos con esta energía tan intensa y de repente decidimos una vida venir como no judíos únicamente para descansar
del deseo de recibir. Y luego volvemos a nacer judíos. ¿Sí? De alguna manera tenemos esta posibilidad donde se nos da esta licencia de descanso. Y otra vez, lo que ya lo dijimos, hijo de madre judía, hijo de madre judía es judío, está mal ahí. ¿Ok? Entonces, por lo mismo, entre nosotros no existe el proselitismo, porque nosotros no podemos jalar a la gente al judaísmo, porque el que no tiene alma judía, pues no tiene alma judía. Entonces, es al revés. Aquí la gente tiene que llegar, tocar la puerta, y lo que dice el Zohar, no me acuerdo bien, Memo, me corrijas, creo que lo tienes que rechazar hasta 3 veces, ¿no? Hasta 3 veces. Lo tienes que rechazar hasta 3 veces porque tiene que ser de verdad un amor intenso a querer entrar al club de los judíos. Tiene que ser un amor intenso para entrar a esto, porque muchas veces a lo mejor puede ser que no sea más que un sentimiento no muy arraigado y a lo mejor no es una alma judía. Entonces tenemos que estar seguros que los que van a venir a convertirse al judaísmo sean almas judías que están perdidas en otro lado. Entonces nuestra responsabilidad es abrir las puertas, ¿sí? Entonces esa parte, porque es alajá, realmente la alajá nos invita a recuperar a estos judíos que no están en el cuerpo judío. ¿Cuál es la misión de nuestro pueblo? O sea, si dijimos que cada pueblo tiene una misión, ¿cuál sería la misión del pueblo judío? Compartir la luz. No sé. Sí, de alguna manera sí. Es ser ejemplo y difundir el conocimiento. Ser ejemplo y difundir el conocimiento. El problema es que mayormente ni siquiera conocemos nuestro conocimiento. Ni siquiera sabemos nuestro conocimiento, porque nos quedamos muy cortos. Si no utilizamos el Zohar, nos quedamos demasiado cortos, ¿sí? Entonces, es la pregunta, ¿lo estamos haciendo? A veces. A veces sí, a veces no. Ahora voy a decir algo mucho más fuerte, ¿sí? Prepárense, porque ahora es una idea que va a causar mucha polémica. ¿De dónde surge el antisemitismo? O sea, ¿por qué tanta gente odia a los judíos? ¿Por qué tanta gente odia a los judíos? A ver, denme ideas. Ni siquiera saben quiénes son. Esa es la teoría de que somos el pueblo elegido. Eso a lo mejor crea animadversión hacia nosotros. Hace poco escuché a Roger Waters en un reportaje hablando muy mal de los judíos, que se creen que son mayor que los demás, o sea. Sí, eso ha creado mucho problema, ¿no? El hecho de que está escrito que somos el pueblo escogido, ¿no? Entonces la gente dice, escogidos de Dios, ¿por qué? Pues todos somos... Desconocimiento, ¿eh? Desconocimiento un poquito, ¿sí? Envidias, ¿no? Todo esto es lo que racionalmente se nos viene a la cabeza, ¿no? Vamos a ver qué dice el Zohar al respecto, ¿sí? ¿Por qué pogroms, holocausto, inquisición? O sea, hemos sido perseguidos y seguimos siendo perseguidos toda la historia. Ahora, si ya dijimos en este curso que no hay víctimas, ¿dónde quedamos nosotros? O sea, ya dijimos que no existen las víctimas, ¿sí? No existe en el diccionario cabalista, no existe la palabra víctima. Todo es una cuestión de causa y efecto. Todo lo que vivimos lo producimos nosotros. Nuestra realidad es un reflejo de nuestra conciencia. Nuestra realidad es un reflejo de todas las cosas que hemos hecho en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, ¿cómo me explico esto? ¿Sí? Y tengo una clase especial de holocausto, que es el tema que más pega con respecto a esto, porque es lo que más fresco tenemos en nuestra generación. Pero por supuesto que todo lo demás que ha habido ha sido igual de dramático, ¿sí? O sea, imagínense en Rusia que de repente está en un pueblito la gente festejando una boda y llegaban los cosacos en sus caballos a matar a la gente, ¿no? O sea, cosas, qué barbaridad, o sea, algo que no podemos imaginarnos en nuestra mente racional, ¿sí? ¿Dónde queda todo? Entonces, vamos a explicarlo un poquito desde el punto de vista de la Kabbalah, qué dice con respecto al antisemitismo. Aquí es donde a lo mejor... Nosotros mismos, ¿no? Bueno, de alguna manera sí tenemos que tener completamente responsabilidad de todo lo que nos pasa, ¿sí? En realidad hemos hecho poco porque venimos aquí a darle al mundo luz a partir del ejemplo y del conocimiento, ¿sí? Y el antisemitismo es una conciencia esperando que nosotros cumplamos. En la medida que nosotros como judíos no cumplimos, en la medida que entre nosotros hay fragmentación,
se crea el antisemitismo, es lo que dice el Zohar, es lo que dice Isaac Luria. En la medida que nosotros no estamos unidos y haciendo nuestro trabajo, el efecto de esa causa es antisemitismo. Es como el reclamo mundial de que, oye, tú viniste a darnos luz al mundo y no lo estás haciendo. ¿Sí? Y puede sonar muy pretencioso, pero Que sí. sí, pero es la realidad. Es lo que es, ¿eh? O sea, a lo mejor no es algo que fácilmente nos va Pero cuando a tú entrar. dices, tú veniste a darnos luz al mundo, o sea, sí, me queda claro todas las cosas que hemos aprendido, que nos has dicho así, pero, o sea, ¿qué? Bueno, de hecho, ¿cuántas cosas ya vimos en la estadística, en los premios Nobel, en los estudios que han cambiado? O sea, hemos dado mucho al mundo. Aún así estamos cortos. ¿Sí? No venimos a este mundo nada más a pasarla bien. Venimos a esforzarnos por el prójimo. Nos dieron el Waze, ya con eso ya lo hicimos. Que ya con él, imagínate. Pero bueno, es una realidad dura de entender. Y entiendo que a lo mejor es un tema muy, muy complicado para que de primeras lo adoptemos y lo aceptemos. Lo entiendo completamente, pero de acuerdo a lo que dice la Kabbalah, lo que dice el Zohar, es el antisemitismo no es más que un efecto del comportamiento del judío. Y mayormente tiene que ver con odio gratuito. ¿Por qué se destruyeron los templos? Sí, no fue porque no respetábamos Shabbat o porque... Fue por odio gratuito. El odio gratuito entre nosotros. O sea, Sí, pero fragmentación. Hoy, ¿cómo estamos en el judío? Yo no rezo en esa sinagoga porque... O sea, ¿dónde está la tolerancia, el respeto? Es lo mínimo que podemos nosotros exigir de nuestros líderes judíos, nuestros líderes religiosos, es que haya congruencia con todo el conocimiento, ¿no? O sea, yo acepto como eres y entiendo que piensas diferente que yo, pero me siento en una mesa y lo podemos discutir. O sea, sí. Se supone que se destruyó el segundo templo porque los hijos de Salomé y Alejandra, Sí. los dos querían ser también, o sea, uno era etnarca, el otro era el Cohen, y entonces cuando ella muere, que son estos los tataranietos, no sé cómo es la línea de los Maccabim, entonces estos dos se pelean porque los dos quieren tener el poder absoluto, Okay. tanto de lo religioso como de lo político. ¿Ok? Y entonces uno va y les dice a los romanos, oye, Sí, la mano, y entonces ahí es donde entra, es como por envidia, ¿no? Es completamente una cuestión de ceder recibir para sí mismo y hay una fragmentación en un puesto súper importante, ¿no? Que está hablando de los Cohen. O sea, ni más ni menos, que son los que dan la luz al pueblo. Pero aparte, ellos cuando fue la profanación del templo, no la destrucción, sino la profanación cuando Hanukkah, precisamente. Sí. Es que ellos deciden ponerse como sumos sacerdotes. Ellos no venían de línea de Cohen, o sea, ellos no venían de línea de Aarón. Qué interesante. Entonces, también ahí es como otra parte de... Sí, del para mí, ¿no? Quiero para mí no importa qué. ¿Sí? Ese tipo de actitudes, ¿sí? En la historia vemos muchas. Y habría que echarnos un clavado a ver cómo estamos ahora. Es que hoy en día es lo mismo. Pues casi, ¿no? Pero todo el tiempo, en todas las situaciones. Bueno, así. Casi así estamos. Estamos en esta... pues en este canal de yo lo mío y yo lo que... él sabe, él no sabe lo que yo sé, entonces soy diferente y mi religión es... La forma que yo practico la religión es la correcta y yo soy más religioso porque hago más cosas. Y entonces empezamos a inventar nuevas misbot para separarnos de los otros y sentirnos Es que en especial la economía ha partido mucho ahora. No, bueno, la polarización, y eso también es un signo de los tiempos, ha sido también un detonante. Pero espiritualmente tendríamos que ser todos como uno. Todos deben ser como uno. Y es lo que ahí hemos fallado. Y esas grietas que abrimos cuando fragmentamos es donde entra y surge el antisemitismo. ¿Está fuerte? Sí está fuerte. Pero bueno, es lo que dicen nuestros libros. Bueno, hablaste mucho de Israel y de las contribuciones que ha hecho, Sí. pero Son tecnológicas. Pero son tecnológicas y están hechas mayormente por una población que no es religiosa. Sí, Todos, claro. ¿no? Sí, O sea, sí, pero es cierto. Aún es así, cierto. aún así. Pero así estás dando bienestar al aún así mundo, ¿eh? todos- Ajá, exactamente. O sea, la medicina es darle bienestar al mundo. Pero realmente no es que tengamos nosotros que darle religión al mundo, pero sí darle
el conocimiento básico del comportamiento humano. Lo que hemos visto en el curso básico, ¿sí? Todas las reglas cósmicas que nos da el Zohar son reglas que deberíamos de vivir nosotros, ser ejemplo y enseñarlas. ¿Sí? Y eso no lo hemos hecho, estamos muy lejanos de eso, porque ni siquiera nosotros las podemos estudiar muchas veces. Ni siquiera las conocemos y hasta hoy ya está más abierto. Porque hay un total desconocimiento de lo que es la Kabbalah. Y hay muchos rabinos que no tocan el Zohar. Y muchas veces los invitamos a que vean de qué se trata el curso, de que vean de qué estamos dando. Esto es Torah 100%, no está peleado con la Torah. Al revés, es un complemento perfecto de lo que es la Torah. Entonces, bueno. ¿Cuándo vamos a acabar con el antisemitismo? Hasta que desaparezca la fragmentación entre nosotros y cumplamos nuestra misión. Cuando seamos como uno solo, entonces se va a acabar el problema con los palestinos, se va a acabar el problema con Irán, se va a acabar el problema con toda la ola de antisemitismo que está surgiendo en Europa y en Estados Unidos, como nunca. Y uno piensa que en México no hay, pero te metes a las redes sociales y no tienes idea. O sea, hay muchísimo antisemitismo. Y tenemos que tomar plena responsabilidad de lo que está pasando. Mientras no hagamos nuestro trabajo, esto va a seguir surgiendo. ¿Sí? Y otros grupos han tomado nuestro lugar. O sea, como nosotros no hemos desarrollado la parte espiritual, luego de repente hoy, ¿a dónde vemos a muchos judíos? Haciendo... Sí. Los budistas nos han quitado la estafeta, porque no lo hemos cumplido nosotros. Y no tienen idea la cantidad de judíos que hoy hay en la India, en los ashrams allí practicando su espiritualidad, porque ni siquiera saben que existe. Todo lo que uno puede estudiar en el budismo lo podemos encontrar en la Kabbalah. Todo. ¿Sí? Yo antes de entrar a la Kabbalah, estuve con Marco Antonio Karam, estudié budismo. Y me volví loco con la filosofía. Y luego entro a la Kabbalah y me doy cuenta que todo está aquí. Todo está aquí. Todo está aquí. Todo está aquí. ¿Sí? Así es. Ok. Les voy a leer unos apellidos. Son un chorro. Voy a leer unos 30 o 40 nada más. Andrade, Araujo, Arizmendi, Briceño, Bustos, Álvarez, Benítez, Bautista, Campos, Díaz, Duarte, Fernández, Franco, Gómez, Fajardo, Isabel Holgado, Hernández, Goya, López Núñez, Luna, Machuca, León, Lima, Marín, Moro, Ordaz, Paredes, Peña, Ramos, Rivera, Reyes, Rivero, Rodríguez, Rojas, Sandoval, Silvera, Suárez, Tobar, Juárez, Zárate, Salcedo. ¿Qué son? ¿Qué estoy leyendo? Son judíos sefaradistas. Ok. Todos los apellidos que dije ahorita, todos son apellidos 100% judíos. ¿Cuántos de esos apellidos hoy vemos en todos lados? Entonces, imagínense la cantidad de judíos que dejaron de ser judíos. Millones. Y son apellidos que vemos mucho en México. Mayormente todos estos son apellidos mexicanos, parecen, o sea, son españoles obviamente, pero bueno, venimos de España, ¿no? O sea, los españoles conquistan México y viene todo el mundo para acá, y estos apellidos se perpetúan aquí en México, pero esto es importante para que entendamos que no sabemos cuántos judíos existen hoy en cuerpo no judío viviendo en México. Y por eso vemos tanto interés de tanta gente por este conocimiento. No tienen idea, No tienen idea la cantidad de gente que busca esto. Miles y miles y miles de personas. ¿Sí? Y el rabino Berg nos decía, tenemos una gran responsabilidad con esta gente. ¿Sí? Tenemos que darles el conocimiento. Y tendríamos que tener un mecanismo de regreso. ¿Okay? Son 100% apellidos judíos, marranos renegados y ateos. Judíos que delataron a otros,
en algunos casos. Gran cantidad de gente en México busca conocimiento judío. Muchos quieren convertirse a pesar de las persecuciones. ¿Por qué tendría alguien que convertirse al judaísmo? ¿Qué es lo que...? Creo que muchos. Uy, no tienes idea. En Veracruz hay, Veracruz, ahí, en San Luis Potosí, creo que en Puebla. no tienes idea la cantidad de comunidades en toda la República. O sea, la conversión está bien clara y estipulada en nuestra alhaja como debe ser. Pero o sea, uno no sabe cuántos miles y miles de personas están buscando este conocimiento y quisieran ser parte de esto. Ahora, pero Sí. esto es un fenómeno que pasa también en otras religiones, como mencionaste el budismo, ¿no? ¿O qué tiene de especial el judaísmo? Yo creo que no como en el judaísmo. O sea, la gente no sabe que no puede entrar al judaísmo nada más así. Hay una serie de requisitos. Entonces, es la única religión que tiene estas situaciones. Cualquier persona se quiere hacer que cristiano o musulmán o nada más decide hacerlo y se acabó. ¿Sí? En el judaísmo hay todo un proceso y hay una responsabilidad, porque ya cuando eres judío tienes que tener al menos esta parte ritual que no es menor. Que no es menor. Imagínate a alguien que nunca ha respetado Shabbat y come de todo. Ya con esas dos es tremendo. Y aparte la parte de Nidá. ¿Sí? Que bueno, también es una cosa que no es fácil que la gente lo respeta. Entonces, bueno, regresar cuesta mucho trabajo. ¿Ok? Son almas judías en busca de regresar a sus raíces. ¿Sí? Hay una clase que dio aquí la mamá de Jaime Meshulam, si alguien lo conoce, que es experta en el tema. ¿Sí? Y nos explicaba cómo Colón y toda su tripulación eran judíos huyendo de España. ¿Sí? En todas sus cartas ponía BH. Sí. Sabemos que, muchos de los que vinieron a colonizar América eran judíos. ¿Sí? Y por eso los apellidos que tenemos en México, ¿no? ¿Ok? Bueno, la conversión es la forma de regresar. Tarea difícil, ya lo dijimos. Al terminar esta se conecta con la tercera columna, que es a la hora de la sumergión, y engrandece su deseo de recibir. Y vemos en la historia del judaísmo el real converso, que se le llama el Ger Zedek, tiene mucho potencial. Ruth era conversa, ¿sí? Y de ahí nace el linaje, nada más que del rey David y de Mashiach. ¿Sí? Y el rabino Akiva, que también sabemos que es un alma enorme, viene de abuelos conversos. Y hay muchos ejemplos en la Torah de gente conversa que luego tienen una revelación de luz enorme. ¿Ok? Ahora vamos a entender lo que es el pueblo elegido, porque esto, como dijimos acá, ha causado mucha polémica, y vamos a entender que es una mala interpretación o traducción de la palabra. ¿Sí? Y aquí qué bueno, tenemos una maestra de hebreo, porque me va a ayudar mucho. ¿Ok? ¿Conocen estos? ¿Qué son estos? Son los signos que vienen abajo, son las vocales de las letras hebreas. ¿Sí? Aquí eso queda claro. Cada una tiene un nombre, ¿sí? La A, Kamatz, otra A que nada más un pacto Patah, luego tenemos estos dos puntos que a veces se lee como Serei, la otra que es otros puntos Segol, y así las demás, ¿no? Aquí tenemos todos los nombres, tenemos toda la tabla. ¿Por qué es importante saber esto? ¿Sí? ¿Cómo dice la Torah? Am Segulá. A ver, maestra, ¿cómo se dice realmente, cómo debe decirse el pueblo elegido? O sea que... ¿Vejirá? ¿Sí? O sea, Segulá, ¿tienes alguna traducción real? Complicado, ¿no? Entender Am Segulá como pueblo escogido. O sea, está lejos, ¿no? Sí está lejos. O sea, no, ¿por qué se tradujo como pueblo escogido? ¿De dónde se tradujo así? ¿Sí? Ahora, de aquí, ¿cuál es la palabra que más se acerca? Segol. ¿Sí? Segulá, de acuerdo a lo que dice la Kabbalah, viene de Segol, que son esos tres puntitos. ¿Qué son los tres puntitos? ¿Qué son los tres puntitos? ¿Sí? El árbol de la vida, no lo hemos estudiado aquí, pero bueno, son todas las sefirot. Y hay tres sefirot que son Gesed, Geburah y Tiferet, que precisamente están puestas como los tres puntitos, Gesed, Geburah y Tiferet. Realmente el Segol, el Segulá, es esta posibilidad de las tres columnas. Entonces realmente lo que quiere decir que somos el pueblo de las tres columnas. No somos el pueblo escogido como está traducido, somos el pueblo del conocimiento de las tres columnas, donde nuestra labor es revelar este conocimiento, ¿sí? Que es el fundamento de la Kabbalah.
¿Sí? Las tres columnas, el deseo de recibir, el deseo de compartir y la columna central. Que lo vamos a ver más adelante con más profundidad y vamos a entenderlo. ¿Sí? Pero es increíble que esto no lo sabemos. Pero entonces realmente lo que somos, ¿sí? Somos el pueblo del conocimiento de las tres columnas, punto. Y estamos aquí para revelar ese conocimiento para nosotros y para el mundo. ¿Sí? Bueno, y Am Segulá, que es literalmente Bueno. traducido, el pueblo escogido, el pueblo elegido. No. Am Segulá realmente es el pueblo de las tres columnas. O sea, y aquí está la maestra que nos diga, Am Segulá, ¿por qué lo enseñan como el pueblo escogido? ¿Tienes una respuesta? No. Es como una magia en algunos casos. Así como una, cuando dicen, es segula comer antes de esto tal. Es como, Una segula de Parnasá. sí, es como una superstición. Como un rito. Sí, es un rito supersticioso. Ay, ¿sabes qué? Es una segula que hagas esto cuando vayas a hacer esto. Sí. Sí, así se traduce, pero realmente segula tiene que ver con la magia de las tres columnas. ¿Sí? ¿Le sorprende o no le sorprende? Es como amén, que siempre lo traducen que así sea. Amén también, ya lo veremos el amén aquí también. Vamos a ver lo que es el amén. El amén no quiere decir que se sea. No. El amén, además, cabalísticamente está muy bien explicado. Lo vamos a ver en su momento. Pero el amén no es que así sea, es una traducción errónea de la Biblia, del Antiguo Testamento. ¿Sí? Pero bueno, y aquí tenemos otra, ¿no? Que es nace benishma. Entonces muchas veces decimos, Es que es haremos y escucharemos. Entonces, como nada más es haremos y escucharemos, nos quedamos en el haremos. Entonces, escuchar es estudiar, escuchar es enterarse de las cosas. Realmente en Kabbalah decimos, nace es, hagamos vasija, ¿sí? Y aprendamos a agrandarla a partir del conocimiento. ¿Sí? Ese es el nace benishma. ¿Sí? Porque nos quedamos en el nace nada más, porque como dice nace benishma, yo no hago nada. ¿Sí? La restricción para el judío siempre es más difícil por su deseo de recibir. ¿Sí? El deseo de recibir ha hecho sobrevivir al pueblo judío, lo que tú decías. O sea, realmente sí ha sido una herramienta para subsistir. La hemos usado para eso también. Pero no es el fin último el deseo de recibir. ¿Sí? Soberbia, gratuito, fragmentación es lo que ha dificultado la vida del pueblo judío. Todo es causa y efecto. Dios no interviene. Realmente todo, o sea, porque muchas veces dicen, ¿qué pasó en el holocausto? No, pues Dios escondió su cara, ¿no? ¿No han oído eso? ¿Qué si Dios escondió su cara? Realmente estamos viviendo lo que vamos a vivir y vamos a entender en su momento que el holocausto no es una cuestión de ese momento de la gente que vivía ahí. Es una cuestión de muchas vidas antes de esa gente que sufrió el holocausto. Nos está casi vale la pena verlo. No, sí, lo vamos a ver. En el curso de reencarnación vemos con amplitud lo que es el holocausto. ¿Ok? Y lo que dice la Kabbalah, como va el judío, va el mundo. Israel es un microcosmos del cosmos. Entonces, mientras Israel esté bien, el mundo va a estar bien. Mientras Israel esté fragmentado como está ahorita, ¿sí? Y siga habiendo guerra, el mundo va a estar en el caos que está ahorita. ¿Sí? Somos responsables. ¿Sí? Dice el Zohar que estamos en la época en que la religión va a ser gobernada por lo que se llama Ere Rab. Ere Rab es esta multitud mezclada que salió de Egipto con Moshe y que son gentes que pueden ser muy luminosas o todo lo contrario, y mayormente son gente que no son muy luminosas. Entonces, por eso decimos, hoy hay que tener mucho cuidado con... hoy vemos sacerdotes que de alguna manera han hecho cosas terribles, y también podemos ver en otras religiones, los dirigentes hoy no son lo más saludable, en todos los aspectos, si vemos la política, la religión, en todos los aspectos, porque es el momento donde el poder está en nosotros, en el pueblo, en la gente común. Nosotros somos los responsables de revelar luz. ¿Sí? A partir de nuestras acciones. Ok. La restricción del pueblo judío ante las adversidades crea gran revelación de luz. No debería ser por medio de tragedia. Otra vez, nosotros revelamos luz por dos formas: por medio del esfuerzo o por medio del dolor. Y el pueblo judío ha estado siempre pegado con el dolor. Y no debería ser así. ¿Sí? Y esta es una señal clara de dónde estamos como pueblo. Mientras siga habiendo dolor en el pueblo judío, quiere decir que como pueblo no estamos haciendo las cosas que tenemos que hacer. Israel es el corazón del mundo. Y fíjense esto que es muy importante entender. ¿Por qué todos quieren ser parte de Israel? ¿Por qué todo el mundo se pelea por ese pedacito de tierra? Váyanse a la historia. Todos los pueblos que han tenido bajo su yugo al pueblo judío, al pueblo de Israel, han sido potencias mundiales. En su momento han sido potencias mundiales.
cuando pierden esa soberanía sobre el pueblo judío, se han acabado. Todas, piensen en la historia, en todos los pueblos, los romanos, los griegos, los turcos, Los persas. no, como Egipto ya hoy, ¿quién es Egipto? Egipto era potencia, por eso, todos, Era en su momento. todos, ¿cómo? Era la meca de la cultura y del desarrollo, ¿no? Los ingleses son Hasta los- Los ingleses también, como imperio, Inglaterra era el imperio de Europa, hoy ya no. Hoy, y es muy moderno todo el tema de los ingleses, todavía falta historia, ¿sí? Pero es el más reciente. Se podría decir que Estados Unidos es el último que ha estado más cerca de Israel. Y está- Bueno, Está- ¿quién es el que está cerca de Israel? ¿Quién es el único país que realmente apoya a Israel? Estados Unidos. ¿Y quién es potencia mundial? Estados Unidos. Por eso. Él está asociado de una forma sana con los judíos, porque no es imperialista, no es colonizador. Claro. ¿Sí? Es socio de nosotros y es potencia mundial. ¿Ok? Naciones que al dominar al pueblo judío se convierten en potencias, ¿sí? Porque Israel tiene esta energía, ¿sí? Lo que dice el Zohar es que Israel es el ombligo del mundo, por ahí entra toda la energía y sale toda la energía. Entonces la gente, los pueblos de forma inconsciente sienten esto y quieren conquistar Israel, Jerusalén sobre todo, que es el ombligo del ombligo. ¿Sí? ¿Por qué todos quieren ese cachito de tierra? ¿Por qué convergen ahí todas las religiones? Hay una energía muy especial. ¿Ok? Bueno, ya para finalizar, pongamos atención, ¿sí? En la educación de nuestros hijos, lo que decíamos al principio de la clase. Tenemos que infundirles todas estas ideas. Tendríamos que tener a nuestros hijos estudiando Kabbalah desde chiquitos. Estas ideas básicas, ¿sí? Porque de repente nos estamos perdiendo en el mundo ritual. ¿Sí? Que por supuesto es importante, pero tiene que estar acompañado de todo esto. La parte ritual no da nada al mundo, o sea, la parte ritual no da nada al mundo si no viene acompañado de una acción proactiva. ¿Sí? Entonces no podemos estar nada más en el rito sin conocer la otra parte. Tenemos que desarrollar toda la parte de dar y compartir. ¿Sí? Y no a nosotros mismos, ¿sí? Sobre todo afuera. ¿Ok? Entonces sí, debemos entender todo esto, transmitirlo a nuestros hijos y de verdad hacer una diferencia. Porque la única oportunidad que tenemos como pueblo es dar luz al mundo de una forma evidente. Esto es. ¿Sí?